Dios bendiga a toda que Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Llamado a ser valiente y al compromiso en segunda de Timoteo capítulo 1 y capítulo 2. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, esta oportunidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este momento, otro día de vida, otra oportunidad. Y gracias, Padre, por siempre estar presente. Gracias, Señor, porque a pesar de las incomodidades, de las angustias, de las aflicciones, de los dolores, Padre, nunca nos desamparas. Háblanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos viendo entonces ahora ya terminamos primera de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo hoy. Lo que es la vida de Pablo está llegando a su fin. Solitario en una prisión romana, escribe animando a Timoteo. Y aquí es cuando él se refiere en cuanto a él, se refiere a su hijo en la fe. Timoteo ha ministrado hombro a hombro con el apóstol en la misión evangelística, pero ahora él enfrenta nuevos retos como pastor de la iglesia en Éfeso. La primera carta de Pablo ofrece instrucciones y consejos para establecer un liderazgo fuerte en la congregación y sienta principios para los que desean un ministerio de discipulado. En cada ocasión, Pablo exalta la importancia de la palabra de Dios como el fundamento para la vida. Así que las divisiones aquí vemos el capítulo 1 hasta el 1:5. Gracias por Timoteo. Del 1:6 al 1:18 tenemos la exhortación a Timoteo. Capítulo 2:1 hasta el 2:13 son los deberes de Timoteo y esto es ser constante en su ministerio. Capítulo 2:14 al 3:17 vemos que es la apostasía y Timoteo. Del 4:1 al 4:5 cargo a Timoteo. Y del 4:6 al 4:22 la muerte del amigo de Timoteo, que esto es ser constante asimismo en su doctrina. Temas principales: afirma el Evangelio, el fundamento, comparte el Evangelio, fidelidad, protege el Evangelio, enemigos, predica el Evangelio, la valentía. ¿Dónde toma lugar cuando es escrita? Desde la prisión romana y fue aproximadamente 67 AD, que es después de Cristo. Pablo escribe la segunda carta a Timoteo desde una prisión romana. La muerte es inminente. En el capítulo 4:6, Pablo tiene frío y nostalgia, y hay poco que hacer en las largas horas de su encarcelamiento. Sin embargo, el enfoque de la carta de Pablo no se centra en sus propias dificultades y necesidades, sino en los problemas y necesidades del joven Timoteo. Imagínense eso, hermanos. Está con frío, está, ¿verdad? Tantas quejas que quizás pudo haber tenido porque no estaba en un hotel de 5 estrellas. Y el enfoque no era su situación, sino la situación donde estaban ellos. Pablo, quien había sido fiel a Dios a través de su vida, ahora pasa ese mismo reto a Timoteo. No hay por qué temer a la persecución o al dolor, prisión o muerte, cuando se sirve al Señor del universo y se sufren tribulaciones a sí mismo por él. El propósito del libro de Segunda de Timoteo es dar instrucciones finales y aliento a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Escrito por Pablo, fue escrito, como dijimos, hacia Timoteo, pero de igual manera a todos los cristianos y creyentes en todas partes. Marco histórico: Pablo está prácticamente solo en la prisión, solo Lucas está con él. Escribe esta carta para pasar la antorcha a la nueva generación de los líderes de la iglesia. También solicita la visita de sus amigos, pide sus libros y también los pergaminos, posiblemente partes del Antiguo Testamento, los evangelios y otros manuscritos. El capítulo 2:15 tiene un versículo, hermanos, que yo lo aprendí desde que era muy, muy chico. Es un versículo bien importante cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Lo voy a leer nuevamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que procurar y tener diligencia en hacer esto nosotros, ¿verdad? Personajes clave tenemos a Pablo, Timoteo, Lucas, Marcos y hay otros más. Lugares clave tenemos a Roma y también a Éfeso. Entonces, como características particulares de este libro, debido al hecho de que esta es la última carta de Pablo, revela su corazón y sus prioridades: sana doctrina, fe, inmutable,
confianza paciente y amor perdurable. Esta carta tiene un tono sombrío. Pablo estaba prisionero por última vez y sabía que pronto habría de morir. A diferencia de su primera prisión en Roma, cuando estuvo en una casa, como dice Hechos 28, 16, 23 y 30, y pudo continuar enseñando. La segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita entre 2 y 4 años de la primera. Timoteo fue su compañero en el segundo y tercer viaje misionero y Pablo lo dejó en Éfeso para que apoyara a la iglesia allí. En primera de Timoteo 1, 3 y 4 nos dice esto. Pablo oraba constantemente por Timoteo, su amigo, su compañero de viaje, su hijo en la fe y un gran líder, asimismo en la iglesia cristiana. No sabemos cuándo Pablo y Timoteo se separaron por última vez, pero fue probablemente cuando arrestaron a Pablo y lo llevaron a Roma para ser encarcelado por segunda vez. Las lágrimas que derramaron al separarse revelan la profundidad de su relación. Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, eran cristianas convertidas con anterioridad, posiblemente por medio del ministerio de Pablo en la ciudad natal, Listra. En Hechos 16:1 nos habla de esto. Ellas habían comunicado su sólida fe a Timoteo, aun cuando su padre probablemente no era creyente. Hermanos, en nuestros hogares, ¿verdad? No ocultemos la luz, vamos a compartirla. En el momento de su ordenación, el capítulo 1:6, Timoteo había recibido dones especiales del Espíritu que lo capacitaron para que sirviera a la iglesia. Al aconsejar a Timoteo cuando dice que avives el fuego del don de Dios, Pablo le estaba animando a perseverar. Timoteo no necesitaba nuevas revelaciones ni nuevos dones. Él necesitaba el valor y la autodisciplina para aferrarse a la verdad y usar los dones que ya había recibido. Los dones espirituales de Timoteo, que de Timoteo los recibió cuando Pablo y los ancianos lo impusieron las manos y lo apartaron para el ministerio. Timoteo estaba experimentando gran oposición a su mensaje y a él mismo como líder. Su juventud, su asociación con Pablo y su liderazgo se hallaban bajo fuego por parte de creyentes y de no creyentes. Pablo anima a mantenerse firme. Cuando permitimos que la gente nos intimide, hermanos, neutralizamos nuestra efectividad a sí mismo con Dios. Algunas veces, hermanos, pasamos más tiempo enfocándonos en lo que la gente dice, lo que la gente habla de nosotros, que en lo que es Cristo. Tenemos que entender también aquí, hermanos, que los dones espirituales de Timoteo, él los recibió cuando Pablo y los ancianos le impusieron las manos y lo apartaron para el ministerio. Como dijimos, Pablo también menciona tres características del líder cristiano efectivo: poder, amor y dominio propio. Estas están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo vive en nosotros. En este tiempo de mucha persecución, Timoteo pudo haber sentido temor de continuar predicando el Evangelio. Sus temores estaban basados en hechos, porque los creyentes estaban siendo arrestados y ejecutados. Pablo da un breve resumen del Evangelio. Dios nos ama, nos llamó y envió a Cristo para que muriera por nosotros. Podemos tener vida eterna por medio de la fe en Él, porque con su resurrección Él destruyó el poder de la muerte. No merecemos ser salvados, pero Dios nos ofrece la salvación de todos modos. Pablo estaba preso por esta circunstancia, pero esta circunstancia no detuvo su ministerio. Lo llevó adelante por medio de otros, como Timoteo. Pablo había perdido todas sus posesiones materiales, pero nunca perdería su fe. Y eso es súper importante, hermanos, ¿verdad? Que algunas veces nos enfocamos quizás en las cosas materiales y nos olvidamos, hermanos, que tenemos que sobre todo guardar nuestra fe, porque esta sobrepasará lo que podemos tener en cuanto a posesiones, diríamos, ¿verdad? Acá físicamente, materialmente, en el cielo, hermanos, moraremos con Dios por una eternidad. Así que imagínense si no tiene más valor la fe. La frase en el capítulo 1:12, para guardar mi depósito, tiene tres interpretaciones principales. Pablo sabía que Dios protegería las almas de aquellos que se habían convertido por medio de su predicación. Número 2, confió en que Dios guardaría su alma hasta la segunda venida de Cristo. Número 3, confiaba en que aún cuando él estaba preso y enfrentaba la muerte, Dios llevaría adelante el ministerio del Evangelio por medio de otros como Timoteo.
Timoteo se hallaba en un periodo de transición. Había sido el brillante ayudante de Pablo. Muy pronto dependería de sí mismo. Y en el capítulo 1:15 vemos que nada más se sabe acerca de Figelo y Hermógenes, los que evidentemente se opusieron al ministerio de Pablo. Estos hombres son una advertencia de que aún los líderes pueden caer. A Onesíforo se le menciona como un ejemplo positivo en contraste a aquellos otros. Entonces, hermano, cuando estamos buscando honrar a Dios, la gente va a hablar. Usted físicamente, humanamente, se puede sentir triste, se puede sentir afligido, se puede sentir lo que vaya a sentir humanamente. Pero no podemos permitir, hermano, que esos sentimientos, ¿verdad?, nos alejen de honrar a Dios porque Él es el que merece que lo honremos. Y no dejarnos llevar de los otros. ¿Cómo puede esforzarse en la gracia en el capítulo 2:1? Gracia significa favor inmerecido. Así como somos salvos por la gracia, como dice Efesios 2:8 y 9, debemos de vivir por gracia, como dice Colosenses 2:6. Esto significa confiar por completo en Cristo y su poder y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas. Si la iglesia quisiera con firmeza, si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, ¿verdad? En cuanto a lo de la gracia, se expandiría geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros, a lo que a su vez harán lo mismo con otros. Los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. Al predicar y enseñar, Timoteo enfrentaría sufrimiento, pero resistiría. Pablo usó la comparación de los soldados, atletas y agricultores, todos los cuales deben de disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que ellos quieren. Como los soldados debemos de renunciar a la seguridad mundana y someternos a una disciplina rigorosa. Como los atletas debemos de entrenar duro y someternos a las reglas. Como los agricultores debemos de trabajar arduamente y saber esperar. No man- Nos mantendremos firmes a pesar del sufrimiento porque pensamos en la victoria. Pablo les dijo a Timoteo que reflexionara en sus palabras y que Dios le daría la visión. En Éfeso los falsos maestros eran un verdadero problema, como dice Hechos 20 del 29 al 30 y Primera de Timoteo 1 del 3 al 11. En el corazón de una enseñanza falsa se halla una visión incorrecta de Cristo. Pablo estuvo preso y encadenado por el evangelio que predicaba. La verdad acerca de que Jesús no es más popular en nuestros días que lo fue en los días de Pablo, pero sigue alcanzando nuestros corazones receptivos. El capítulo 2:10 nos hace nos lleva a esta pregunta, ¿verdad? Si está contradiciendo Pablo la gracia cuando dice obtengan la salvación. La salvación no es algo que se pueda ganar, como Pablo enseñó en Efesios 2:8-9. Pablo se está refiriendo a ser fieles hasta el fin, no a una forma específica de hacer esto, esto y esto para ganar la salvación. Posiblemente este sea uno de los himnos cristianos primitivos, en verdad más antiguos, en el capítulo 2 versículo 11 y 3 hasta el 13. ¿Qué significa esto? Significa que los creyentes vivirán en el reino de Cristo y que participaremos en la administración del mismo. Pablo exhorta a Timoteo a recordar a los creyentes que no discutan sobre detalles sin importancias o que tengan discusiones necias, profanas y vanas palabras, porque tales argumentos son confusos, inútiles y además nocivos. Los falsos maestros amaban las disensiones y divisiones por sus sutilezas sin sentido y por sus detalles sin importancias. Debido a Dios eh, examinará la clase de obreros que hayamos sido, edifiquemos nuestras vidas sobre su palabra y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas. Porque solo ella nos dice cómo debemos de vivir para Él y asimismo servirle. Podemos ver en el capítulo 2:16 que en áreas importantes de la enseñanza cristiana debemos de manejar nuestros desacuerdos con sumo cuidado. Pero cuando discutimos por largo tiempo sobre palabras y teorías que no son centrales en la fe cristiana y en la vida, lo único que hacemos es provocar enojo y herir sentimientos. Capítulo 2, 17 y 18 nos muestra que Ahimeneo
también se le menciona en Primera de Timoteo 1:20. Pablo lo había entregado a Satanás porque sus falsas enseñanzas respecto a la resurrección estaban afectando la fe de algunos. Los falsos profetas, los falsos maestros, hermanos, negaban la resurrección del cuerpo. Creían que cuando una persona llegaba a ser cristiana, renacía espiritualmente y que esta era la única resurrección que tendría lugar. Para ellos la resurrección era simbólica y espiritual, no física. Sin embargo, Pablo enseñó con claridad que los creyentes resucitarían después de haber muerto y que sus cuerpos, así como sus almas, vivirían eternamente con Cristo, como dice Primera de Corintios 15, versículo 35 y Segunda de Corintios 5, del 1 al 10, al igual que Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. No podemos acomodar las doctrinas de las Escrituras para que se adapten a nuestras opiniones. Si lo hacemos, nos estamos poniendo por encima de Dios. En lugar de esto, nuestras creencias deben de ser consistentes con la palabra de Dios. Los falsos maestros siguen sembrando mentiras. Algunos distorsionan la verdad, otros las diluyen y otros simplemente la eliminan diciendo que la verdad de Dios ya no se aplica más. Aquí Pablo insiste en el capítulo 2:22, 2:20-21 hasta el 22, que para que sea la clase de persona que Cristo pueda usar para más, para sus más nobles propósitos, ¿verdad? Tenemos que luchar para ser esa persona. No se conforme con menos que lo, que con lo mejor de Dios, ¿verdad? Dios quiere que le demos lo mejor, que recibamos lo mejor de Él, pero tenemos que estar dispuestos a dar, ¿verdad? Tenemos que darle a Él lo mejor de nosotros. Aquí Pablo insiste también, ¿verdad? A veces escapar es considerado una cobardía, pero las personas, hermanos, sabias saben que a menudo alejarse físicamente de la tentación es el acto de valentía más grande. A Timoteo se le advirtió que huyera de cualquier cosa que produjera malos pensamientos, como dice primera de Timoteo 6:11. Tiene tentaciones recurrentes, difíciles de resistir, huye de cualquier situación que estimule sus deseos de pecar. Saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear, como dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Como maestro, hermanos, Timoteo ayudaba a aquellos que estaban confundidos acerca de la verdad. La advertencia de Pablo a Timoteo y a todos los que enseñan la verdad de Dios es ser amable y gentil, paciente y cortés al explicar la verdad. La buena enseñanza nunca provoca contiendas o argumentos necios. Sea que usted enseñe en la escuela dominical, guíe un estudio bíblico o predique en la iglesia, recuerde escuchar las preguntas que se le planteen y trátelas en forma respetuosa, evitando discusiones sin sentidos. Y si lo hace, la gente que se le opone estará mejor dispuesta a oír lo que usted tenga que decir y tal vez pueden cambiar su actitud o su modo de pensar. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por este momento de reflexión en cuanto, Señor, a lo que esperas cuando tengamos discusiones, diferencias de pensamiento, Señor, personas que están enfocándose en sus pensamientos y no en la palabra, y recordarnos, Señor, cómo tenemos que seguir un plan de ataque en cuanto a lo que es la enseñanza bíblica. Un plan de ataque, Señor, en cuanto a lo que es no permitir que los maestros falsos nos guíen por el camino erróneo. Pedimos, Padre Jehová, que nos deje entendimientos, que nos ayudes y que así mismo, Padre, continuemos, Señor, en este crecimiento de proceso contigo. En el nombre de Jesús te adoramos y agradecemos, Señor. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.